Buenos, bendecidos días tengan todos mis hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima Virgen María, en todas sus vocaciones. Hoy es sábado 3 de agosto del 2023. Hoy es día de ir a comprar las flores de la Virgen. Apenas termine aquí, saldremos a comprárselas. Pero seguémonos diciendo en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan interferir ni engañarnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, dulcísima Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Y aquí estamos nuevamente a tu lado, pidiéndote que nos des la luz, la claridad y la asertividad que el Espíritu Santo tanto nos quiere regalar, la sabiduría, la prudencia y la obediencia para poder entender y comprender estas bellas palabras que nos está regalando nuestro bello Padre. Primera lectura es de Jeremías, capítulo 26, versículo del 11 a parece que se pegan las páginas de la Biblia, del 11 al 16. Dice así: los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Todas las palabras que ustedes han oído y ahora enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los han amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojarán sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirle todas estas palabras. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. A ver, hermanos, esta es la continuación de lo que estábamos hablando ayer de Jeremías, que fue a profetizar y como les dijo su verdad en la cara, enseguida se molestaron con él y lo mandaron al paredón. Así como este caso, en muchísimos casos, hay gente que se ha encomendado a Dios y ha prometido hablar siempre con su verdad, y les ha pasado como a Jeremías, no les ha pasado nada. Otros han muerto en ese intento en el cual el llevarlos a predicar la palabra de Dios ha terminado con sus vidas. Esos son los mártires. Entonces, aquí vemos la primera situación, la situación más chévere, la más cool, como dicen los jóvenes hoy en día. ¿Por qué? Porque él predica la palabra de Dios, pero la gente le cree, lo escucha, pero además de eso, dice: ojo con este hombre, porque este hombre no se puede tocar. Entonces, si ustedes miran desde cualquier punto de vista, nosotros estamos siguiendo, observando, tratando de llevar la palabra de Dios a muchas partes. ¿Y de qué se nos tilda? Primero, que somos, ¿cómo es que dicen? Como cuando tú metes miedo para reinar en el mundo. Primero nos tachan de eso. Segundo, nos tachan de personas locas. ¿Por qué?
estamos diciendo cosas que vienen de muchísimos años atrás y esta gente dice, ¿y tú todavía crees en eso? Tercero, nos tachan de irrespetuosos, irreverentes e irresponsables. Todo con la I. La mayoría de gente nos dice, es que Dios no puede ser así. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de bondad y benévolo. Pero el mismo Dios nos manda a decir con su escritura, ojo, tierra, porque te contaminaste demasiado y estás ya al punto de colmar mi paciencia. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y la otra parte es la que está pasando, por ejemplo, en muchos países en los cuales la gente va a evangelizar y los terminan matando porque dicen de que Dios y Jesús no existen. Jeremías toma con todas sus fuerzas y toda su energía su defensa porque cree y confía en Dios. Hagamos nosotros lo mismo. Tomemos con valor, con determinación y con defensa el poder vivir en los caminos de Dios, el poder estar en los caminos de Dios, el poder respaldarnos en los caminos de Dios. Y Dios nos respaldará como en este momento. Estas personas dijeron, no los nombres de muerte porque este hombre ha venido en nombre de Dios. Lo que pasa es que hoy en día ya el nombre de Dios, la gente lo ha perrateado tanto. No estoy diciendo que el nombre de Dios esté perrateado, ojo, lo aclaro. La gente ha perrateado. Antes una persona cuando juraba por Dios, eso era una cosa sagradísima. Hoy en día cualquier persona, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, en los tribunales, en los juicios, en todas partes que ponen a la gente a jurar por Dios, lo hace. Es más, la vicepresidenta de donde yo vivo en este momento, esa mujer no juró el día que se posicionó con la mano en la Biblia. Ella no lo hizo. Ella levantó la mano, no le trajeron ningún libro ni nada y juró. Porque son personas ateas, son personas que no creen en Dios, son personas que creen que ellos son los más poderosos que hay en este mundo. Hoy estaba viendo varias noticias en las cuales hay varias gente cercanas al presidente donde yo nací. Acuérdense el país donde yo nací. Que su apellido, su nombre comienza con P. Y estas personas están cayendo con infartos, están cayendo con derrames. O sea, tú puedes pertenecer al demonio. Pero acuérdate que Dios es más grande que el demonio. Y en el momento que Él quiera, te saca de concurso. Entonces, hermano, ojo, más bien seamos como Jeremías, cumplidores de la palabra de Dios. Si Dios te dice, ve y predica, hazlo. Si Dios te dice, ve y no seas tibio, hazlo. Si Dios te dice, ojo, lleva la verdad a todas partes donde puedas ir, hazlo. Porque si no, si tú no me conoces delante del mundo, yo no te reconoceré, delante de mi Padre. Vamos con el Evangelio. Es San Mateo, capítulo 14, versículo del 1 a él. Esperen que se me pegó la página. Ay, Señor. Ok. Del 1 hasta el 12. Dice así. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes. Tetrarca, me imagino por la edad. Y él dijo a sus allegados, este Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiesta en los poderes milagrosamente. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías
bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que quisiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay unas escrituras que dicen de que Herodes le ofreció hasta la mitad de su reino. Hasta la mitad de su reino. Era bastante. Vean, hermanos, cuando nosotros no estamos en los caminos de Dios, nos pasan estas cosas. ¿Qué nos pasa, hombre? Que yo sea capaz de meterme con la esposa de mi propio hermano, porque yo tenga más poder, tenga más dinero, lo que sea. Es preocupante. Pero más preocupante es ir más allá, como lo hizo con su sobrina. Hermano, acuérdense que el reino de Roma era bien desabrestado, bien loco, por así decirlo. ¿Cómo es posible que un tío va a sentir morbo por su sobrina bailando? Indiferentemente o no, que su sobrina tenga, no sé, movimiento sensual, lo que sea. Yo creo que uno ve a una sobrina como ver uno a su propia hija. Pero recordemos que el diablo está tan suelto que ya no se respeta ni a familia, ni a animales, ni a cosas. Ya hoy por hoy, tú te identificas con que tú amas ese árbol, te quieres casar, viene un, ¿cómo es que se llama? Un juez y casa al tipo con el árbol. Así, tranquilamente, como si nada pasara, como si no se te espelucara el cabello. Otro claro ejemplo de que cuando tú amas a Jesús, verdaderamente das tu vida por él. Juan el Bautista pudo decir: yo se lo advertí, se lo dije una vez. Pero Juan el Bautista insistía e insistía e insistía e insistía. ¿En qué insistía? En que Herodes no se acostara con la esposa de su hermano. Acuérdese que era un mandamiento: no codiciar la mujer de tu prójimo. Y no solamente eso, comenzó a codiciar, a desear, a imaginársela de 20,000 formas a su propia sobrina. Entonces, hasta llegaron los días de Juan. Por un hombre, se podría decir, enfermo sexualmente, porque es un hombre que está enamorando a la hermana, a la esposa del hermano, y también enamorándole a la hija. Recuerden que ahí es donde viene el término de sodomía, cuando todos estos desórdenes sexuales se presentan. Rafa, pero ya llevamos mucho tiempo con eso y no ha pasado nada en la tierra. Esperemos a ver. Esperemos a ver, hermanos y hermanas, porque de verdad estamos a un punto de llenar la paciencia de Dios, el vaso donde Dios tiene su paciencia. Estamos a una gota y la gota está así, ¿ve? Ya que se suelta y cae. Entonces, miremos bien las cosas, analicemos bien las cosas,
pensemos bien las cosas para evitar que nuestra vida se vuelva sodomía, que nuestra vida se vuelva extravagancia, que nuestra vida se vuelva pecado. Cuando tú te entregas verdaderamente a Dios, no quieres saber nada de estas cosas. Y es lo que yo siento en este momento con mi vida, que yo no quiero saber nada del pecado, nada de la carne, nada del egoísmo, nada de las bajas pasiones, perdón, nada, de nada. No quiero saber nada de eso. Por eso en mis oraciones le pido sana distancia a Dios y le digo, manténlos lejos de mí y ofréceles mejores cosas para que se vayan lejos de mí. Tanto personas, cosas y animales. Dios me los bendiga. Pidámosle a Juan el Bautista que nosotros seamos como él y como Jeremías. Que no nos dé miedo llevar la palabra de Dios. Que no nos dé miedo predicar. Que no nos dé miedo enfrentar este mundo pecador y poner por encima nuestro mundo espiritual. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga.